Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches a todos los hermanos, los amigos, la familia, a todos los que nos siguen por este medio. Es una bendición muy grande podernos encontrar nuevamente para compartir la palabra del Señor. En esta noche nosotros en la iglesia comúnmente lo usamos como un culto de oración, donde exponíamos todas nuestras peticiones y también meditábamos en la palabra del Señor. Y eso vamos a hacer en esta noche, tener un tiempo para meditar, para buscar el rostro del Señor, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y quiero invitarles a que comencemos dándole gracias al Señor por la vida, por esta oportunidad, y también para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento, y esta palabra que Dios nos hable en esta noche tengan cabida en nuestros corazones. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has dado la vida, hasta aquí nos has traído, y nos das esta maravillosa oportunidad de invocar tu nombre, de buscar tu rostro, de conocer tus caminos, de conocer tu voluntad, sabiendo que tú eres nuestra gran necesidad, Señor. No hay otra cosa que pueda satisfacer el alma y el corazón de un hijo de Dios, más que tu palabra, más que tu presencia, Señor. Te pedimos humildemente que nos ilumine con la luz de tu palabra y nos haga entender y comprender tu voluntad para con cada uno de nosotros. Y nos des el poder de tu Santo Espíritu para vivir, para hacer tu voluntad cada día, Señor. Esta palabra es el pan de vida eterna, es el alimento de tus hijos, es por la cual el justo vivirá por la fe en tu gloriosa y poderosa palabra, Señor. Te pedimos que nos hables en esta noche, que nos edifiques en esta noche, que nos instruyas en esta noche, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que lleve mucho fruto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria de nuestro Señor y nuestra edificación en esta noche. Amén. Bien, amados, quisiera compartirles una palabra que está en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 39. Perdón, es Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, y dice la palabra de Dios allí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, mis amados hermanos, es la gran necesidad del tiempo que vivimos, que estamos viviendo, y no solamente por los tiempos, es un mandato del Señor. No lo vemos aquí como una opción, sino como algo imperante. Está imperando el mandato que Dios nos da: escudriñad las Escrituras. Es una orden divina, es un mandato divino que Dios nos está dando. Y porque allí están las dos razones principales, o la razón principal por la cual el Señor nos manda a escudriñar la palabra del Señor, y es la salvación, la vida eterna, la eternidad, y Jesucristo, quien es la vida, quien es el Salvador y quien es el mediador entre Dios y los hombres, mis amados hermanos. Él es esta verdad, por eso Él nos dice: escudriñe la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde fácilmente se sigue la corriente de lo que el hombre piensa. Nos basamos en los pensamientos de los hombres y no basamos nuestra vida en la palabra del Señor. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida pueda ser basada en ella, que nosotros podamos ser conscientes de la gran necesidad de escudriñar y de estudiar la palabra del Señor. Y es por las dos cosas más importantes del hombre, que es la eternidad y conocer a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, conocer el Salvador de nuestras almas, y no podemos conocerlo fuera de la Escritura. Mucha gente dice: yo sigo a Cristo a mi manera, o yo sigo a Dios a mi manera, yo sigo mi vida a mi manera, como yo pienso, como yo creo, pero de esta manera
nunca conducirá a la salvación y a la vida eterna y al verdadero Cristo. El Señor nos estableció que la palabra de Dios es la única que nos puede llevar al verdadero conocimiento de la salvación, de la vida eterna y de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es importante, es imperante en estos tiempos, ha de ser nuestra gran necesidad, una gran necesidad en estos tiempos, escudriñar. Bien, cuando la palabra habla de escudriñar, muchas veces nosotros tenemos la tendencia de leer por leer o leer rápidamente y no detenernos. Cuando habla de escudriñar significa que yo me detengo en ella, que soy minucioso, que busco, que escudriño y me fijo en los detalles más pequeños o más insignificantes que parezca para muchos. Cuando escudriñamos la palabra es un estudio profundo, nos detenemos en ella y miramos su texto, su contexto, miramos a profundidad el significado, lo que Dios quiere decirnos en ella. Entonces, leer la palabra de Dios no es leer cualquier libro, es leer el libro de la vida, es leer el libro de la salvación, es tener la eternidad en nuestras manos para poder conocer al Salvador de nuestras almas y de esta manera alcanzar el perdón, la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Y quiero invitarles a que leamos la Escritura en un versículo, y es en Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. El Señor Jesucristo dice allí en su palabra, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El Señor dice, escudriñen la palabra, estudien la profundidad, mediten en ella día y noche, porque allí es donde ustedes tienen la vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dice el Señor, a nuestro Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No podemos conocer a nuestro Padre eterno, no podemos conocer la voluntad de Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos la Escritura. Por eso el énfasis del Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Allí está, hay un énfasis que le hace el Señor allí es relevante, es imperante la palabra del Señor. Allí no hay una opción como tomarlo o dejarlo, no, es el mandamiento instructivo del Señor. Él nos está mandando a la fuente de la salvación, Él nos está enviando a la fuente de la vida eterna, donde el hombre puede encontrar los tesoros de la salvación y la vida eterna, donde el hombre encuentra cuál es el camino, la verdad y la vida, donde el hombre puede relacionarse con Dios, hallar el perdón, la salvación y la vida eterna, pero también donde el hombre puede ver, donde Dios le abre y le dice cuál es su verdadera condición lejos del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Muchas veces, como les decía hace un momento, la gente dice, yo sigo a Dios a mi manera. Su manera es nunca conocer la palabra, dejar de un lado la palabra, menospreciar la palabra, menospreciar el Evangelio, menospreciar la voluntad de Dios. Creemos que a nuestra propia manera, a nuestro propio acomodo, podemos encontrar la salida, el perdón, la salvación, la vida eterna, a través de nuestras obras, a través de muchas religiones, a través de muchos dioses podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Pero quiero decirle en esta noche, no. Solamente es a través de la verdad que es la palabra, a través de la verdad que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida, Él es la salvación. Y Él nos dice con un imperativo, escudriñen, estudien la palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo una persona puede llegar a conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer su voluntad? Si descuidamos la palabra, si descuidamos el mandamiento, si descuidamos la instrucción del Señor.
Recuerde que la Escritura dice el apóstol San Pedro, yo no dejaré de recordarlos. El apóstol Pablo también lo dice, yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en ellas. Dios nunca deja de recordarnos su palabra. Todos los días nos dice, escudriñenla, porque allí tenéis la vida eterna. Descuidar la palabra, descuidar el estudio, descuidar el meditar en ella, descuidar el pasar el tiempo en la palabra del Señor, descuidar la salvación. Y el Señor dice, no descuidando una salvación tan grande, es descuidar nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión con Dios, es descuidar el conocimiento de la salvación y de la vida eterna. Y por eso es importante, relevante, mis amados hermanos, meditar la palabra, escudriñarla, sumergirnos en ella, en estas aguas profundas de la salvación y de la vida eterna, estas aguas que limpian, purifican, santifican y hacen perfecto al hombre de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. La Escritura es perfecta, dice la palabra del Señor. Pero veamos un pueblo, ¿cómo debemos ser nosotros? Ahora la Escritura nos habla como esa gran necesidad, la necesidad de escudriñar la palabra. Ya el Señor nos ha dicho, en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. O sea, allí nos está hablando el Señor. Lo más importante del hombre, del ser humano, es conocer la salvación, conocer a Cristo, el Salvador, y tener la vida eterna. No hay otra cosa más grande en la vida en el cual el hombre se pueda centrar, buscar. Muchas veces buscamos, invertimos toda nuestra vida, nuestro esfuerzo en cosas temporales y dejamos de un lado verdaderamente lo más enriquecedor, el tesoro más grande, su palabra, que tiene como ganancia, como rédito, como fruto, es mejor que el oro, que la plata y toda piedra preciosa. Escudriñar la palabra, poder conocer la voluntad de Dios, nuestro Padre, para con nosotros. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, y vamos a ir al capítulo 8. Libro de Nehemías, el profeta Nehemías, capítulo 8. Libro de Nehemías, capítulo 8. Y vamos a iniciar en versículo 1. Dice allí la Escritura, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Allí están juntado todo el pueblo, han venido, están reconstruyendo Jerusalén. Después de estar en Babilonia, regresan, comienzan a reedificar de las ruinas y el templo comienzan a edificarlo. Están allí en la plaza y se juntó todo el pueblo, todo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mira, un pueblo que comienza a reedificar. Ellos habían estado en la dispersión, ellos habían estado cautivos en Babilonia. Ellos sabían que era olvidarse de Dios, ellos sabían que era olvidarse de su palabra. Ellos sabían las consecuencias, habían sido llevados cautivos, pero regresaban de la cautividad y comenzaron a reedificar lo más importante, el templo. Y cuando están reunidos en la plaza, lo primero que piden es, tráiganos el libro, queremos oír la voz de Dios, queremos oír su palabra. Y aquí se ve la necesidad tan grande, una necesidad muy grande. Y lo hablan allí. Le dicen a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. No quieren otra cosa, no quieren saber de nada más, sino quieren saber de los caminos de su Dios, porque allí está la vida eterna, porque allí está la luz, porque allí está la verdad, porque allí encuentran la paz, porque allí encuentran la voluntad, porque allí está manifestado Dios, su carácter, su naturaleza, en toda su palabra gloriosa, en todos sus mandamientos. Y vamos a ir al versículo 3. Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres.
y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leyó desde el alba hasta el mediodía. Oh, mis amados, esta es una experiencia de un pueblo que se había olvidado de la ley de su Dios, y en la aflicción tuvo la experiencia, y esa experiencia le enseña que lo más importante es buscar cada día la palabra, buscar cada día, escudriñar la palabra, conocer el mandamiento y la instrucción de Dios para que nos vaya bien. Y es desde el alba, desde la mañana hasta el mediodía. Sería bueno hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo invertimos escudriñando la Escritura? O sea, ¿cuánto tiempo le invierto? Porque se trata de mi salvación, se trata de mi vida eterna y se trata de el Salvador, de conocer a Jesucristo. En ellas tenemos la vida eterna. Ellas nos enseñan el camino de la salvación. A través de ella encontramos a Jesucristo el Salvador. A través de ella podemos ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. A través de ella podemos conocer el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Oh, amados, ellos no estaban debajo de un techo, estaban en la plaza. No nos dice cómo era el tiempo, el momento, el clima. Lo que nos dice es que estuvieron desde el alba, desde la mañana. Estuvieron, dice allí, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, huyendo la palabra del Señor, escudriñando, dice allí. Y en el versículo 5 dice, y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando el Señor dice escudriñar la Escritura, porque en ellas tenemos la vida eterna, el Señor nos está hablando, cuando escudriñemos, es detenernos en la palabra, estar atentos a la palabra, poder extraer de la palabra del Señor, hacer una exégesis, extraer de ella lo más profundo, lo que realmente Dios nos quiere dar a entender, y para ello debemos tener mucha atención. Es atento a escuchar la palabra, es atento a meditar, es atento a escudriñar. Recuerde que se trata de tu salvación, de tu eternidad, de tu vida eterna y de conocer a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y a través de él conocer a nuestro Padre eterno. En el versículo 8 dice, y leían, el 7, el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ellos hacían entender al pueblo la ley. Ellos escudriñaban la palabra. Ellos eran levitas que conocían, que escudriñaban la palabra y podían hacer entender y transmitir el mensaje a su pueblo. Y el pueblo estaba atento en su lugar, dice el verso 7. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos ponían el sentido de tal manera que pudieran entender y comprender la ley. Es escudriñar, es buscar, es poder entender cada día lo que Dios nos está diciendo. No es leer por leer, es poder leer, entender, extraer, es poder recibir el mensaje y la comunicación de Dios para que podamos ponerla por obra y de esta manera, como dice el Señor, tener la vida eterna. Y leí en el libro, el 8,
de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí encontramos un pueblo que ha entendido el mensaje, un pueblo que ha podido comprender, que ha escudriñado y encuentran que el mensaje de la palabra es de salvación, es de vida eterna, es de restauración, es de perdón. Ellos habían pecado contra Dios, habían sido llevados al exilio, pero estaban ya de regreso, habían pasado esos 70 años, estaban de regreso, estaban reconstruyendo y, como les decía antes, ellos sabían que es haber olvidado de Dios, haber olvidado su palabra, habían sufrido muchísimo, pero ahora era la oportunidad. Ahora aman la ley de Dios, ahora escuchan su palabra, ahora son quebrantados por la palabra, ahora son llevados a una tristeza, a un quebrantamiento, a un dolor. Ahora se dan cuenta la importancia que es escudriñar la palabra, lo importante que es escudriñar, lo importante que es estudiar. Ahora encuentran el sentido de la salvación y de la vida eterna. Ahora están conociendo a su Dios fiel y verdadero. Y se entristecieron y lloraron, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oh, mis amados, el estudiar, el meditar debe llevarnos a un quebrantamiento, a un reconocimiento de nuestra vida. Bien dice el Señor, ¿por qué es necesario escudriñar? Porque aquí es donde Dios nos habla, es donde Dios nos toca, es donde Dios nos corrige, es donde Dios nos amonesta, es donde Dios endereza nuestro camino, es donde el hombre encuentra el sentido de la vida, es donde Dios transforma y cambia todas las cosas, mis amados. Y les decía que no se entristecieran de ninguna manera. En el versículo 18 dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Y los invito a que vayamos al capítulo 9 ahora. Esdras capítulo 9. El versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel y de todos los extranjeros. Estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Cuál fue el resultado de escudriñar la palabra del Señor allí? ¿Cuál fue el resultado que trajo colocarle el sentido? ¿Cuál fue el resultado de no leer ligeramente, sino detenernos en la palabra? Hubo un resultado extraordinario: la conversión, la salvación, la vida eterna. Hubo un resultado allí maravilloso y glorioso, que hubo un arrepentimiento genuino y verdadero. Ellos se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, que habían violado la ley de Dios, y que por esto el juicio de Dios les había alcanzado. Por eso Dios había apartado de ellos por un momento y los había entregado en manos de los enemigos. Pero Dios les dio otra oportunidad maravillosa, como la oportunidad que te está dando a ti, a mí, que volvamos a las Escrituras, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y comienza la Escritura por hacernos entender que somos pecadores. El domingo, si Dios me da la vida, quiero traer un mensaje acerca de venir en amistad con Dios, del llamado que Dios nos hace a que nos volvamos a Él, a que confesemos nuestro pecado, a que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos al Señor, el cual será amplio y generoso. Y aquí estamos viendo un pueblo que al escuchar la ley de Dios, que al escuchar su palabra,
vino un quebrantamiento, lloraron, se afligieron, reconocieron su maldad, su pecado, y esto trajo un contristamiento en ellos, y luego vino un arrepentimiento genuino de corazón, se arrepintieron, y Dios tuvo misericordia de ellos. Esto trae la palabra, escudriñen la palabra, porque en ellas tenéis la vida eterna. Oh, amados hermanos, no podemos desechar la palabra, no podemos dejar la palabra, no podemos descuidar nuestra palabra, la palabra de Dios, no podemos dejar la atención a esta palabra de salvación y de vida eterna. Amados hermanos, es el efecto de escudriñar la palabra, salvación. Salvación, la gran necesidad del hombre de ser salvo, libre de sus pecados. En ellas tenéis la vida eterna. Oh, esto es en lo que el hombre es lo más relevante que debe existir en la vida de cada uno de nosotros, es pensar en nuestra salvación, en nuestra vida eterna, y conocer a Jesucristo, y conocer a nuestro Padre. Si no lo conocemos, desconoceremos su voluntad, desconocemos su camino, desconocemos su justicia, desconocemos sus juicios y nos alcanzarán, desconocemos su misericordia, desconocemos su obra en la cruz del Calvario. Seguir al Señor en nuestra propia manera, en nuestro propio modo, es como hacer lo que hizo Adán y Eva en el huerto de Edén. Mientras que el Señor les prefijó sus mandamientos, les estableció sus mandamientos, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no comerán, porque de él morirán. Oh, mis amados hermanos, mientras que el hombre seguía los caminos, seguía la voluntad, seguía el mandato de Dios, tenía esa comunión y tenía vida abundante. Pero el hombre determinó desviarse del Señor, dejar el mandamiento. Satanás le dijo a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho, no, sino que el día que comáis de ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y allí fue engañado el hombre en el huerto de Edén. Allí el hombre se apartó de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Por eso dice el Señor, estudiemos la palabra, porque en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. En el huerto solo hubo un mandamiento, y ese mandamiento fue quebrantado, y a causa de ese solo mandamiento quebrantado, todos nosotros caímos muertos sin delitos y pecados. La transgresión de Adán y Eva, la desobediencia allí, nos condenó a todos a la muerte eterna. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y traernos a esa relación con el Padre, traernos a la salvación y a la vida eterna, a esa comunión que se perdió en el huerto de Edén. Bien, quiero que miremos, examinemos. Y Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. El Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bien, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pensemos en algo. Dios es el que me hace entender, me da entendimiento, y Él es mi maestro. Él me enseñará su camino en el cual debo andar. Pensemos en algo. Yo solamente le oro a Dios, Señor, tú has dicho en tu palabra que tú me harás entender y me enseñarás el camino en que debo andar, que tú me enseñarás a escoger ese camino. Tú puedes orar todos los días de tu vida pidiendo al Señor por esto, pero si no vienes a la Escritura, si no escudriñas la palabra, Dios no te va a enseñar. Tenemos que venir a la palabra. Allí es donde el Señor dice, te haré entender, cuando el Señor dice, escudriñe la Escritura, porque en ellas tenéis la vida eterna, y son las que hablan de mí. Nadie más nos puede dar testimonio del Señor, de Dios nuestro Padre, ni de todas las cosas, ni del camino, la verdad y la vida, ni de la salvación, ni del perdón, ni del pecado, sino solamente el Señor a través de su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pues ese es el llamado del Señor.
El llamado es escudriñar para que Él me haga entender y me enseñe cada día el camino que debo seguir. ¿Y cuál es el camino? A Cristo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes seguir. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Conocer a Cristo es conocer también su palabra, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el logos. Te haré entender. No puedo entender. Mientras que el hombre esté lejos de la verdad, no escudriñe y medite la palabra, él está perdido. Él está perdido en su propia naturaleza pecaminosa, Él está perdido en la oscuridad del pecado, Él está perdido del camino, está lejos de la luz, de la lámpara que es la palabra del Señor. Escudriñar es el mandamiento, escudriñar es la instrucción de Dios, escudriñar la palabra es el deseo de Dios nuestro Padre para nosotros, para hacernos entender. ¿Para qué nos manda? Para hacernos entender y para enseñarnos el camino que debemos andar. Tengamos en cuenta esto. Si nosotros no meditamos, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, es imposible que nosotros sepamos ir en el camino del Señor. Caminar en el camino de la verdad, en el camino que conduce a la vida eterna, en el camino que conduce a la salvación, el camino que conduce al reino de los cielos. Si el hombre no anda de acuerdo a la palabra, no escudriña la palabra, no medita en ella, el hombre está ciego, carece de luz, vive en la penumbra, vive en la oscuridad, vive en la lobreguez absoluta. Necesitamos la luz. Ella es la luz que alumbra nuestro camino, lámparas a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. No pretendamos nosotros, no nos engañemos nosotros, que Dios me va a enseñar y me va a hacer entender el camino por donde debo andar si yo desconozco la palabra, si no tengo relación con la Escritura, si no la escudriño metódicamente, si no la busco cada día, si no tengo relación con ella. Recuerde que ella es como la miel que emana de un panal. El oso amará la miel, buscará la miel. Mis amados hermanos, si alguien ha conocido la Biblia del oso, por eso le llaman así, el oso es deleitoso de la miel. Y nosotros debemos mirar la palabra, y ella es como la miel, más dulce que la miel que emana del panal. Escudriñémosla, busquémosla. Dice el Señor, si me buscares como la plata. ¿Cuánto nos esforzamos por buscar el dinero, por trabajar, obtener para cubrir nuestras necesidades? Llueve, truene, relampaguee, usted será una persona esforzada en buscar el dinero para el pan de cada día que Dios nos ha prometido. Si me buscares como la plata, oh, qué maravilloso que el Señor nos dé un corazón de escudriñar la palabra y buscarle como la plata. Por esto Dios nos dice, escudriñela, allí está la vida eterna. Allí está el camino, la verdad y la vida. Allí te enseño el camino que debes seguir. Allí fijaré mis ojos, allí me entenderé de ti. Allí pondré mi mirada, allí estaré, mis ojos estarán sobre ti. Ahora dice el versículo 9, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Dice que el Señor también hace una comparación allí. No vayas a ser como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento. El Señor quiere que tengamos el conocimiento de la salvación y de la vida eterna. En ella tenemos la salvación. Nadie puede ser salvo si no viene a través del mar, a través de las aguas de la palabra del Señor a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos salvos por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. De esta manera se establece la fe en nosotros. Y de esta manera Dios nos hace reconocer y nos convence por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Podemos ver nuestra pecaminosidad, podemos ver nuestra maldad y podemos venir delante del Señor en humillación, en ruego y en súplica, buscando el perdón y la salvación y la vida eterna. Quiero invitarles también que miremos San Juan, capítulo 8, versículo 32. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice allí,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor nos está diciendo allí que es necesario, es imperante. Nadie puede ser libre del pecado, nadie puede ser libre de sí mismo, de su engaño, del pecado, si no he conocido la verdad. Por eso el Señor lo encerró todo en la Escritura. Escudriñadla, porque en ellas tenéis la vida eterna. O sea, lo glorioso, lo eterno está allí. Lo más grande en lo cual yo me debo fijar y preocupar, que es mi eternidad, que es la vida eterna, está aquí en la palabra y en lo más descuidado. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo lleno de tanto entretenimiento, que hoy en día los cristianos se entretienen más en otras cosas que su deleite no en la palabra del Señor. Hoy en día los creyentes de hoy en día no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, lo conocen de nombre, pero no lo conocen el Dios de las Escrituras, el Dios santo y temible. Por eso es que el mundo dice, Dios es solo amor, y no conocen que Dios es fuego consumidor, que Dios también se llena de ira y de enojo por la maldad y por el pecado. La gente dice, no, Dios no castiga a nadie, pero Dios dice en su palabra que por causa del pecado destruyó a Sodoma y Gomorra y destruyó el mundo antiguo y que ahora lo va a destruir con fuego. Y por eso la gente vacila, la gente menosprecia, porque no conocen la palabra, no conocen al Dios de la Escritura, el Dios grande y temible que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que es misericordioso y que Dios de amor también es un Dios grande y temible, dice la palabra, un Dios santo que no se complace en la maldad, no se complace en el pecado, no se complace en ninguna obra que él aborrece. Y Dios ha determinado el juicio eterno, el infierno, el castigo para aquel que desobedece, que menosprecia y no anda en sus caminos, en su palabra. Ahora, escudriñar la Escritura trae algo valioso en nuestra vida. Y es que la verdad, la Escritura, conoceréis la verdad, o sea, la Escritura, ella tiene algo y es que la verdad es libertadora. Una verdad que hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo los tiempos de principios de dolores. El Señor dice en su palabra, cuando el Señor allá habla allí en San Mateo 24, y dice que allí lo primero es el engaño. Dice, mirad que nadie os engañe. Lo que hace la palabra de Dios es sacarnos del engaño, es sacarnos de nuestro propio pensamiento, nuestro propio juicio, porque desconociendo la palabra del Señor nosotros nos creemos buenos, nosotros nos creemos que merecemos el cielo, nosotros nos creemos que no somos tan pecadores como nosotros, nosotros nos creemos que Dios, a la manera en que vivimos aún desobedeciendo a Dios, Dios está con nosotros y nos engañamos a nosotros mismos. El enemigo nos dice, sí, así como vives bien en el alcohol, en la maldad, en la mentira, en el pecado, en la idolatría, en todas las obras que el Señor declara en su palabra, el enemigo puede decirnos, sí, así está bien. Pero cuando conocemos la verdad, cuando abrimos la Escritura y la escudriñamos y encontramos algo totalmente diferente, que la palabra nos dice, condenado eres, pecador eres, y te espera la muerte, pero también nos dice que en Cristo, que conozcamos al Cristo, que en Él hay salvación y en Él hay perdón y en Él hay vida eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ella nos liberta de la esclavitud del pecado, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos revela nuestra condición pecaminosa. Y al tener una condición pecaminosa, la palabra de Dios también nos revela al Salvador, al Mediador, aquel que puede transformar y cambiar nuestra vida, que es Jesucristo. Por eso dice, escudriñen la palabra, en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ningún hombre puede vivir libre del pecado si permanece lejos de la Escritura. Si no ha conocido la Escritura, si no ha venido a ella, es imposible que conozca a Cristo. Es imposible que esté en libertad. Aunque no tenga atadas sus manos y sus pies y no esté en unas rejas físicas, pero esa persona está
en una prisión espiritual, está en la prisión del engaño, está en la prisión de la mentira, aún no es libre, está condenado por su pecado, pero Cristo es aquel que nos liberta a través de conocer la verdad. Escudriñar la Escritura trae libertad a nuestra vida del pecado, de nuestra ceguera, de nuestra ignorancia, y nos hace ver la realidad. El Señor le dijo a la multitud y a los que lo acosaban: ustedes no tendrían pecado si yo no les hubiera hablado, pero como ya les he hablado, ahora no tienen excusa, ya les he revelado. Y Dios nos revela a través de su palabra nuestra condición sin Cristo, pero también nos revela que en Cristo podemos tener perdón y vida eterna. Por eso se hace necesario escudriñarla. En ella tenemos la vida eterna, dan testimonio de nosotros. Ella es la que nos lleva al arrepentimiento, como ya lo leímos en Nehemías. Oyeron la palabra y se arrepintieron de sus pecados, lloraron y se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque conocieron la voluntad de un Padre que es santo y 3 veces santo y que nos llama a esta santidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú puedes vivir, nosotros vivimos en una nación democrática, tenemos libertades. Y usted puede decir: no, yo vivo en un país libre, pero eso no quiere decir que sea libre. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dice el Señor que el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado Jehová a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero no un preso físico. El Señor no fue a las cárceles a abrir las cárceles físicas y sacar aquí a los matones, a los ladrones, no. El Señor vino al hombre a hacerlo libre de su pecado, de esa cárcel, de esa esclavitud del pecado, donde estaba engañado por el enemigo, y vino a revelar la verdad, a revelarnos el Evangelio, a revelarnos que Él era el camino, la verdad y la vida, y de esta manera hizo libre al hombre que estaba esclavo en su pecado, condenado a la muerte. Y por eso el Señor nos dice: escudriñenla, escudriñenla, nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos andar, y ella nos hace libres. Y quiero compartirles también en el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Óyese bien, mi amado hermano. La ley de Jehová, su palabra, es perfecta, que convierte el alma. Si el mundo entero escudriñara la palabra del Señor, si el mundo entero escudriñara la palabra, nosotros no tendríamos cárceles, nosotros no teníamos lugares de reposo, no necesitaríamos psiquiatras, no necesitaríamos todas estas especializaciones que basan sus estudios en la psiquis, en el alma, en los problemas del hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única que puede convertir al hombre, convertir su alma, convertir el hombre pecador, el hombre esclavo de la maldad, del pecado. Ella es viva y eficaz, ella es poderosa, que puede convertir el alma porque es viva y eficaz. Ella transforma el corazón del hombre, ella transforma los pensamientos del hombre, ella transforma los caminos del hombre, ella transforma la vida, el corazón del hombre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Ellas nos llevan al reconocimiento del pecado para arrepentimiento, como en Esdras. Ella nos hace ver, el Señor a través de ella nos hace ver, entender el camino, lo que nos conviene. Y a través de ella nos hace libres del engaño, del error. Y es necesario escudriñarla para que no seas engañado también de los falsos. Estamos viviendo tiempos de apostasía, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos predicadores, y tenemos que discernir y tenemos que diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bien, quiero mirar, aquí dice, es perfecta, que convierte el alma. Quiero mirar algo muy importante, y es en Oseas, capítulo 4, libro de Oseas, capítulo 4.
Y vamos a mirar una de las consecuencias de menospreciar, desechar, tener en poco, olvidarnos de la palabra del Señor. Libro de Oseas, capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, por cuanto desechaste el conocimiento, ahora no fue porque no tuvieran escritura, no tuvieran una ley de Dios, no fue por eso. Mira, fue porque lo desechó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, lo desecharon. Por eso, escudriñen la Escritura, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriño, cuando la busco, estoy en el camino de la salvación y de la vida eterna. Estoy en el camino, voy el camino por el cual me va a conducir a la puerta del reino de los cielos, de la vida eterna. Ahora, Dios nos ha dejado su palabra, pero ¿qué sucede si la desechamos? Que perecemos. El hombre perece en su pecado, porque es la que nos convierte, es la que nos convence de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. ¿Qué pasará con nosotros si desecháramos la palabra? Dios nos guarde de desechar, de tener en poco, de dejar de escudriñar la palabra del Señor. En ella tenemos la vida eterna. Mi pueblo fue destruido, óyese bien, porque le faltó conocimiento. Pero no fue porque Dios dejara al pueblo sin esa revelación de su palabra. Dios ha revelado y Dios ha buscado la comunión y la relación con el hombre desde el huerto de Edén, aunque el hombre pecó y fue desechado, pero Dios siempre ha buscado la comunión, la relación y hacer saber sus caminos al hombre. Y Dios nos ha dejado su palabra para hacernos conocer sus caminos, para que le sigamos y tengamos salvación y la vida eterna y conozcamos al Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Le faltó conocimiento, no lo adquirió, no escudriñó, no buscó, no indagó, no estudió en la ley, no meditó la ley de Dios de día y de noche. La Escritura dice que debemos meditar día y noche. Por eso perecieron. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto traspasa. Esto traspasa, mis amados hermanos. Trae consecuencias. Desechar el conocimiento del Señor. Desechar el Evangelio. La gente dice hoy: no tengo tiempo para el Evangelio. No me gusta el Evangelio. No me gusta lo que dicen los evangélicos. Oh, mis amados, y hay algo. El Señor dice que su Evangelio, que su Hijo, que su palabra es una sola. Es uno solo. El Señor no tiene otro Evangelio. El Señor no tiene otro camino, el Señor no tiene otra verdad, el Señor no tiene otra manera para que el hombre llegue a Él en la salvación y la vida eterna, solamente este camino. Por eso no sirve cuando usted dice: yo sigo al Señor a mi manera, yo lo hago a mi manera. No sirve, a su manera no sirve. A la manera que lo hizo Adán y Eva, trajo condenación a todos nosotros. Necesitamos hacerlo cada día, mis amados hermanos, a la manera de Cristo, a la manera del Señor, conforme su palabra. Y Él nos está diciendo, pereció porque le faltó ese conocimiento, pero no porque no tuvieran revelación. Tenían la revelación de Dios, tenían el conocimiento, tenían la ley, tenían los profetas, y Dios les hablaba continuamente, solo que lo desecharon. Escudriñemos la palabra, no desechemos
desechaste, dejarlo, abandonarlo, no tenerlo en cuenta. Desecharon el conocimiento, desecharon la verdad, desecharon la palabra del Señor, y por esto fueron destruidos. Así será el mundo. El hombre que deseche el Evangelio, el hombre que deseche la palabra, el hombre que tenga en poco la eternidad, no estudiará, no escudriñará la palabra, no tendrá interés en ello, no la buscará, no se alimentará de ello. Pero aquel que tiene, que anhela y que piensa en su eternidad, en su salvación, abrazará la palabra, se alimentará de ella, dirá: este es mi pan de vida eterna, como dice Dios, dirá: esta es la fuente de mi salvación, dirá: este es el agua de vida eterna, dirá: esta es la palabra que convierte mi alma. Dirá: esta es la lámpara en mi camino. Dirá: a través de ella el Señor me enseña y me dice el camino en que debo andar. Este es el camino al reino de los cielos. Esta es la verdad que me hace libre. Esta es la verdad en la cual me regocijo. Esta es la verdad en la cual me gozo delante del Señor. No puedo olvidarme de su palabra. Quiero conocerle más y más y más. Efesios. Invitarles a Efesios. Vamos a ir a la epístola de los Efesios. Capítulo 4, versículo 17. Dice allí la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, óyese bien, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Sus pensamientos son vanos. La palabra de Dios es eterna, firme. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dios está hablando que nosotros no debemos andar como andan los demás que no tienen el conocimiento del Señor. Y allí nos da una declaración: ¿cómo anda el hombre que carece de la sabiduría, que carece del escudriñar, aquel que desecha la palabra de Dios, aquel que desecha su evangelio, su palabra? Primero es que dice: tienen el entendimiento entenebrecido, viven en tinieblas, sus pensamientos son oscuros, sus pensamientos son adversos, contrarios a los pensamientos de Dios. Dice entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Significa, cuando dice ajenos de la vida de Dios, desconocen la salvación, desconocen la vida eterna, desconocen la verdad, desconocen a Cristo, desconocen su ley, su palabra gloriosa. Ajenos de la vida eterna, desconocen la salvación. Pero no porque no sepan que hay un Dios o porque no sepan que ha dejado una palabra, sino porque la desechan. Porque su deseo no es escudriñar, su deseo no es buscar la palabra del Señor, no está ese interés en ellos. Su deseo es vivir, seguir en su pecado, seguir en la desobediencia, seguir en la maldad. Ese es su camino. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Significa que necesitamos la luz, necesitamos el conocimiento, necesitamos la escritura, necesitamos escudriñar su palabra, porque ella nos ilumina en cuanto al conocimiento de Dios para tener salvación y vida eterna conociendo a su Hijo Jesucristo. Por la ignorancia que en ellos hay, ignoran la verdad, ignoran, dice el Señor, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ahora hemos aprendido de Cristo, hemos venido a Él, hemos conocido y aprendido de Él. Para aprender de Cristo tenemos que venir a la palabra. Nunca seremos como Cristo si no aprendemos de Él, y para aprender de Él tenemos que escudriñar la palabra. Nunca seremos como Cristo si no venimos a la palabra. Nunca lo conoceremos si no venimos a la palabra. Nunca sabremos su propósito para con nosotros si no venimos a la palabra. Nunca sabremos los planes y los propósitos del Padre si no venimos a la palabra. Nunca conoceremos la salvación y la vida eterna, la justicia, la verdad, la libertad, si no venimos a la palabra de Dios. Necesitamos venir a ella. Y hemos sido enseñados por Él, óyese bien, versículo 21.
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Oye, nos habla de la verdad. Si realmente le hemos oído y hemos aprendido conforme a la verdad que está en Jesús, nadie puede conocerlo, nadie puede aprender si está fuera de Cristo, fuera de la palabra del Señor. Yo les compartí hace poco que aquel que ora a Dios, pero aparta su oído de su palabra, de su verdad, su oración es abominación a Dios. Y allí nos habla el Señor que el hombre sin Cristo, el hombre sin el conocimiento, sin escudriñar la palabra, es un hombre que está perdido, que está esclavizado en el pecado, que está bajo la ira de Dios. Es un hombre que está perdido en su camino, es un hombre que carece de luz, es un hombre que carece, ajeno de la vida, viviendo en la ignorancia. Y la ignorancia significa muerte, pecado, oscuridad. Y Dios quiere que salgamos de la ignorancia, Dios quiere que le conozcamos, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que hablan de mí, a través de ellas que me conocen. No necesitamos ninguna cosa, ningún arte de hombre, ninguna figura de hombre, nada para conocer al Señor. El Señor dice en su palabra que le conoceremos en la palabra a través de la verdad. A través de esta verdad conocemos a Jesucristo. Ahora quiero dejarles con un ejemplo muy hermoso, muy lindo, y es de una iglesia de los hermanos bereanos, cuando el apóstol estaba en Berea, y está en el libro de los Hechos. Capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice allí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Cómo creyeron? ¿Cómo alcanzaron la salvación y la vida eterna estos hermanos bereanos? Escudriñando las Escrituras todos los días. Allí nos dice que ellos eran más nobles. Ellos no se quedaban con lo que les enseñaron. Ellos iban y escudriñaban, buscaban la palabra del Señor. Estudiaban la palabra del Señor. Ahora dice que recibieron la palabra con toda solicitud, con toda diligencia. Eso nos recuerda al pueblo de Israel cuando estuvo allí levantando los muros y ayunando y orando en aquella plaza. Oían atentos, atentos. Quizá hoy estemos oyendo atentos la palabra del Señor porque estamos confinados, estamos encerrados en nuestros hogares y no hay para dónde ir. Y qué maravilloso cuando Dios nos pone y nos encierra y no tenemos a ningún lado más que ir que escucharlo a Él. El Señor dice en la palabra que en nuestras prosperidades Dios nos habla y nosotros no queremos oírle. Entonces Él dice, esta fue tu condición desde la juventud, que no me quisiste oír. Y luego dice la palabra en otro de sus profetas, y yo la llevaré al desierto y allí le hablaré al oído y allí me va a escuchar. Qué maravilloso es cuando el Señor nos lleva al desierto, cuando no hay nada más que hacer que buscar el rostro del Señor y que escuchar su voz, su palabra. Y dice entonces, tenían solicitud, dice, y escudriñando cada día las Escrituras. ¿Cuál es tu periodicidad para escudriñar la Escritura? Recuerde que cada vez que escudriña la palabra del Señor, estás preocupándote por tu salvación y por conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Las dos cosas más importantes en la vida. Recordemos que hace poco les compartí acerca de Marta y de María. María consideró que lo más importante era estar a los pies del Maestro
y escuchar su voz, su palabra, lo que él oía. Es lo que el hombre necesita. El hombre necesita conocer a Cristo y conocer su palabra. Y no puede conocer al Señor Jesucristo sino a través de la palabra del Señor. No puede conocerlo a través de religiones. No puede conocerlo a través de ninguna otra cosa, sino a través de la verdad. La verdad que trae libertad al hombre pecador. La verdad que hace ver al hombre ciego. La verdad que hace oír al sordo. La verdad que es publicada en las plazas y en todo lugar, dice la palabra del Señor, y la cual los necios la desprecian. Yo espero que usted no sea un necio en esta noche, sino sea sabio, y pueda haber escuchado al Señor lo que nos ha hablado en esta noche. La cosa más importante para el hombre, la prioridad, la necesidad que urge más, sobre todo en estos tiempos, es la de escudriñar la palabra del Señor y conocer a Jesucristo, a quien Dios el Padre nos envió como el único mediador entre Dios y los hombres, como el camino, la verdad y la vida, y a través de Él nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie puede ser perdonado, nadie puede ser salvo. Necesita la palabra. Tú no puedes decir que conoces a Dios cuando ignoras la verdad, cuando ignoras la palabra del Señor. Si tú dices que conoces a Dios y no conoces la palabra del Señor, lo que tienes es un ídolo, no tienes a Dios, es un ídolo lo que tienes. A Dios lo conocemos a través de su palabra. La relación con Dios se establece a través del escudriñar la palabra de Dios y nuestra oración, conociendo a Jesucristo. A Él lo conocemos en la página de las Escrituras. La palabra de Dios nos habla de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y del Génesis al Apocalipsis, toda es la palabra del Señor. Y allí todo nos habla de Jesucristo, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y tenemos tiempo para conocerlo. Así que aprovecha bien el tiempo allí en casa, este tiempo que tenemos de pandemia, que estamos confinados en nuestros hogares, es un tiempo excelente y maravilloso para escuchar y meditar la palabra del Señor. No olvidando, el día que el Señor nos saque de esta situación, quizá muchos se van a olvidar de Dios, muchos se van a olvidar de su palabra, muchos ya no van a volver a tener tiempo para Él, van a volver a sus trabajos, a sus labores, a sus compromisos, a sus libertades, a sus complacencias, a sus gustos, y muchos se van a olvidar de Dios. Pero yo oro y anhelo, que deseo, que ustedes que escuchen en esta noche la palabra del Señor y aquellos que puedan oír este mensaje, no nos olvidemos del Señor, porque el Señor le dijo a un hombre pecador que nos sanó, le abrió sus ojos y le dijo: mira, tus ojos han sido abiertos, ahora vete y no peques más para que no te vuelva algo peor. No esperemos, mis amados hermanos, las cosas peores. Escudriñemos la palabra, busquemos sus caminos, conozcamos al Señor, busquemos su rostro, su presencia, busquemos estar en paz con Dios, busquemos el perdón, la salvación y la vida eterna, y no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y seamos como los hermanos de Berea, que todos los días escudriñen la palabra del Señor para comprobar las cosas que el Señor nos dejó escritas. Que Dios los bendiga a todos. Démosle gracias al Señor. Los invito a orar. Y antes de orar les quiero hacer la invitación para el día jueves a las 7 de la noche. El pastor David traerá la palabra. Si Dios me da la vida, yo estaré el domingo a las 10 de la mañana también con ustedes, compartiendo el mensaje del Señor. Y el tema es: venid, estemos a cuentas, dice el Señor. Dios nos está llamando a estar a cuentas, porque Él está cercano, está a las puertas. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, en los méritos de tu Hijo Jesucristo te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, por el llamado que nos hace. Además de un llamado, Señor, es un mandato imperante, es una gran necesidad en estos tiempos, Señor. Tiempos de oscuridad, tiempos de pecado, de maldad, tiempos en que los juicios de Dios se avecinan sobre la tierra, Señor, por causa de la maldad y el pecado, por causa del hombre haberse olvidado de Dios, olvidarse de su palabra y de su mandamiento, Señor. Pero hoy nos estás invitando, llamando, hoy nos estás, Señor, instando, inquietando,
a escudriñar, a volver a tu palabra, a volver a tus caminos, Señor, a escudriñar tu palabra, porque en ella tenemos la vida eterna y son las únicas que nos dan testimonio de ti, Señor. Tú eres un Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia, pero así como eres un Dios de amor, también eres un fuego consumidor, Señor. Te ruego, Señor, que estas palabras hallen cabida en nuestros corazones. Te ruego que estas palabras nos lleven con toda diligencia y atención a escudriñar cada día, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos el ejemplo de los hermanos de Berea. Todos los días escudriñaban tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y danos sabiduría, danos entendimiento y danos revelación, Señor. Ayúdanos a tener tu palabra como el pan de vida eterna, como la que convierte el alma, como la que transforma todo nuestro ser y hace al hombre perfecto para toda buena obra. Señor, consérvanos cada día en este camino y que nunca nos apartemos. Y bendice a este pueblo que escucha tu mensaje, bendice tu iglesia y concédenos, Señor, un día no muy lejano volver a estar en el lugar de reuniones en la casa de oración, con todo tu pueblo, Señor, compartiendo tu palabra, alegrándonos, regocijándonos, Señor. Oramos por todos los que no te conocen, porque puedan conocerte y tú les des el don de fe para creer en ti, Señor, y en tu palabra. Padre, por toda necesidad, toda aflicción, toda pena y toda prueba que pasen los seres en la tierra a causa de esta pandemia, Señor, te ruego que los lleve a Cristo, te ruego que los lleve a tu palabra, y allí encontrarán la medicina, allí encontrarán la salvación, allí encontrarán la vida eterna, allí encontrarán el que perdona, el que murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos. Bendiciones, un abrazo.